precisamente es cómo crecemos a partir de los retos, de las crisis, de aquello que me incomoda. Nos gusta incomodar. Entonces yo vengo aquí a incomodarlos porque creo que es la mejor forma de poderlos identificar, si no con las personas que tienen adicciones, sí con las personas que tienen dependencia, y creo que todos tenemos dependencia de alguna forma. Los voy a incomodar. Les voy a pedir de favor que todos saquen su celular, que creo que es como la dependencia, quizá cada quien de una forma u otra distinta. Bueno, los que traen obviamente, pero creo que casi todos su celular, ¿sí? Les voy a pedir de favor que confíen en mí tantito, dura 10 minutos mi presentación, 15. Les voy a pedir que se lo den a la persona de al frente, que se lo cambien con otra persona. Nadie se va y no vamos a dejar que nadie se vaya, nada más que lo suelten, tantito, 10 minutos. Y al final de la presentación tan cortita, platicamos un poquito nada más, o lo platicamos si quieren al final, de cómo nos sentimos cuando dejamos esto, porque eso tiene mucho que ver con las dependencias, ¿no? Perdón, ya puedo. Perdón. Ok, entonces, no hablamos mucho del perfil. Tengo dos términos nada más que estoy definiendo, que son lo de la adicción, y únicamente nos quedamos en el hábito de conductas peligrosas, del que no puedo prescindir. Y me quedo con la dependencia, que es este estado mental y físico patológico en el que necesito algo para una sensación de bienestar, ¿no? Es importante cuando estamos hablando de prevención entender, y para entender también hay que sentir, para poderme poner en el lugar del otro y saber cómo actúo y cómo le hablo y cómo lo trabajo. Tengo que sentir yo también lo que es soltar aquello que me da mi seguridad, bienestar, etcétera, ¿no? Y bueno, pues la adicción al teléfono, que yo a lo mejor es una de las cosas que más apunto y con las que más trabajo, tiene que ver mucho con esto que estamos leyendo, ¿no? Tiene que ver con lo que pasa en nuestro cerebro, tiene que ver mucho con la adicción a los opioides. Entonces, en lo que ustedes estaban intercambiando sus teléfonos o guardándolos, yo les puse nada más dos imágenes, ¿no? Que las hemos visto, ¿no? Se está ahogando una persona y están todos los demás tomándole, ¿no? Con el celular rápido antes de salvarla. Y la otra son como estas jaulas, ¿no? En las que nos encontramos. Y no es más que una metáfora de las pláticas de lo que estamos hablando, ¿no? Esta sensación de que me llena, de que me protegen, de que me cuidan. ¿Y por qué todo esto? ¿Y por qué el tratamiento? ¿Y por qué la prevención? Yo no sé si ustedes conocen este libro, y si no se lo recomiendo mucho, de David Foster Wallace, que se llama ¿Qué es el agua?, ¿no? Y si no lo quieren leer, es como un discurso que dio en una universidad, pero pueden ver el video también en YouTube, y todo empieza con esto, nada más así empieza. Son dos pescaditos que están muy contentitos platicando en el agua, y pasa por ahí un pescado más grande y de pronto les pregunta: hola muchachos, ¿qué tal está el agua? Y los muchachos contestan: ¿y qué fregados es el agua? Entonces estamos hablando de tratamiento y estamos hablando de trabajo, pero ¿cuánto tiempo realmente nos sentamos a pensar: ¿y qué es mi agua? ¿Y cómo es mi vida? ¿Y qué es mi vida? ¿Y cómo me siento? ¿Y cómo estoy yo? Entonces vemos mucho para afuera, mucha prevención, mucho trabajo, muchos videos, muchas cifras, muchas tablas, pero ¿en qué momento me siento contigo mismo, o yo conmigo mismo, y digo: ¿qué me está faltando? ¿Por qué quiero buscar esto? Porque si estamos hablando de prevención, sería el primer paso, ¿no? Entender dónde está mi agua. Brevísimamente yo puse la definición que yo usé en mi tesis de doctorado, fue de resiliencia y discapacidad, pero nada más para entender que es ese proceso por el cual yo me empodero o crezco gracias a un reto, me transformo positivamente gracias a un reto. La palabra aquí importante es también la parte de transformación, de flexibilidad. ¿Y por qué? Porque pues muchas veces lo que tenemos es esto, ¿no? Problemas de adaptación. Cuando la vida me la juega diferente, cuando la vida me da un imprevisto, cuando las cosas no salen como yo quería, que esa es una de las razones más importantes por la que la gente cae. No nada más en adicciones, en depresiones, en dependencias, en muchas cosas, es porque no me sé adaptar. Nadie me enseñó qué hacer cuando las cosas no me salen como me tienen que salir. Nadie me enseñó. ¿Por qué? Porque voy creciendo en un entorno más o menos seguro, más o menos rutinario, más o menos conocido, y eso es lo que me permite, o no me permite más bien, que cuando las cosas se muevan de su lugar, yo sepa qué hacer. Entonces la adaptación viene siendo algo súper importante en la resiliencia. Voy a poner dos imágenes nada más que me gustan. ¿Por qué? Porque la resiliencia solo se manifiesta cuando viene el reto. Entonces cuando a mí me hablaban de prevención,
de tratamientos de prevención, yo decía, híjoles, es que solamente la resiliencia es cuando ya vino el trancazo. Entonces vamos a hablar de resiliar y vamos a hablar de lo que es antes de que venga la adversidad. Pero es importante entender que una vez que viene el reto, yo tengo que cambiar, lo primero que adaptar es mi mirada en cómo miro las cosas. Y tengo que entender que el dolor tiene su maravilla. Generalmente evitamos el dolor porque el dolor duele, pero somos seres sensibles, somos seres humanos, somos seres emocionales y las cosas duelen. ¿Qué diferente sería que nuestros hijos crezcan sabiendo que se van a caer, que les van a quitar, que van a perder, que van a fracasar y que no va a pasar nada porque se puede levantar? Pero eso es muy distinto a protegerlos para que nunca se caigan. Entonces es un libro que recomiendo muchísimo, es uno de los creadores de la resiliencia. Y el otro es este, ¿no? Sí nos rompen, sí nos duele, sí nos dan duro, pero después de que nos rompieron, algunos nos hacemos fuertes en esos lugares rotos, ¿no? Hay muchas metáforas hoy que platican de esto, pero la idea es como sí crecer y creer en este paradigma, ¿no? Sí creer que lo malo tiene algo de bueno. Voy a poner un video que, Pepe, está en inglés, perdón para el que no habla inglés, está muy visual, está muy cortito y esto es lo que yo quiero decirles de prevención. Sobre esto quiero yo hablar. El video creo que no está en la presentación, más bien el video está como por afuera. De todas maneras me voy aquí porque este video sale del libro de Johann Hari, por si alguien quiere saber. Perdón que nadie pueda tomar fotos. Les paso la presentación con mucho gusto. Okay. Pero no se está viendo. ¿Alguien nos ayuda? Básicamente la premisa del video que van a ver es esta, que lo contrario de la adicción no es la no adicción, sino es la conexión. Hacer estos lugares acogedores. Yo compartí este video con varias amigas mías que tienen a sus maridos en adicción, en recuperación. Pues uno piensa que ellos tuvieron entornos amorosos y amigables y muchas de ellas lo que contestaban es: tiene que haber mucho más comunicación, mucho más atención. Muchos de ellos tienen traumas de chicos que nunca se hablaron. Muchos de ellos tienen esta vulnerabilidad que nunca se trató. Muchos de ellos perdieron su negocio y perdieron su seguridad y perdieron su autoestima. Entonces vuelvo a repetir, ¿no? Esta parte como de alguna forma de creer, ¿no? De volver a creer en nosotros. Perdón. Es este, ¿no? Ok, entonces hace ratito platicabas un poquito de los factores protectores y los factores de riesgo. Esto en resiliencia es como su base. Lo que vemos es que existen factores de riesgo muchísimos, cada uno en diferentes países, en diferentes entornos, muchos se repiten, pero lo importante no son tanto los factores de riesgo como los factores protectores. La idea aquí, no sé por qué no está caminando, pero si me quieres ayudar, Pepe, exacto. La idea aquí es ir equilibrando e ir viendo. Ante los factores de riesgo que existen, una familia, ahorita justo me habló una chica de Cancún y me decía, trabajo con un grupo muy vulnerable de adolescentes, que sus padres están en adicciones, que hay mucha pobreza, que hay mucha violencia. Eso es lo que hay. ¿Qué hago? Entonces lo que yo le decía es: hay que ver no lo que no hay que ver lo que sí hay, que sí queda. ¿Dónde están estas figuras significativas? ¿Dónde están esos entornos donde sí se puedan desarrollar? Entonces, esta curva que yo les pongo a mí me parece súper interesante porque es como la curva del cambio. La idea es cambiar ante el dolor, ante el choque, ante la pérdida. Y lo que nos dice es que a todos nos duele tener una pérdida, a todos nos duele tener ante una crisis y una adversidad. Todos nos preocupamos, nos resistimos, lo negamos, pero el resiliente, no me gusta mucho la etiqueta, pero el resiliente es el que se va de la preocupación a la ocupación. Es el que no cae en el pendulazo de la depresión y ahí es donde viene la adicción. Entonces, si pudiéramos empezar a trabajar en programas en los que sí reconozcamos el shock y el dolor que te causó haber perdido ese sueño que tú tenías, y en ese momento de esa preocupación irnos a la ocupación. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué sí podemos hacer? ¿Con qué sí te quedas? ¿Para qué sí eres bueno? Antes de que caiga en esta gratificación inmediata, ¿no? Que son las adicciones. Entonces, para mí la mejor manera de poderles explicar un poco qué tipo de cosas hacemos en el tratamiento sería imaginarnos una pata con muchas mesas. Una mesa con muchas patas. Cuando se dijeron, ese modelo no lo conocemos,
Cuando una mesa tiene 4 patas y me rompen una pata y se murió mi perrito y mi papá me abandonó, con una sola pata que me rompan, si solamente tengo 4, mi mesa se va a tambalear y se va a caer. Eso es inevitable. La única forma de más o menos mantener esa mesa estable es ir construyendo muchas patas. Lo mejor que podemos hacer desde hoy, desde mañana, no nada más en el tema de adicciones, sino en todos los temas que hoy están preocupando tanto, de problemas mentales, de problemas de autoestima, es ir construyéndole muchas patas a la mesa. ¿Cómo? Brevemente. Entonces vamos picándole, Pepe. Ahí va uno. El primero y el más importante, tener una figura de apego que tenga una esperanza puesta en mí. Si no es mi papá, si no es mi abuelito, puede ser mi sacerdote, puede ser mi tío, puede ser mi maestro de escuela. Cuando se descubrió la resiliencia, este fue el factor número 1 que ayudó a los chicos que estaban en situación muy vulnerable a salir adelante. Una persona que confía en mí. Si aquí lo que vemos somos profesionistas, papás, pues tenemos esta enorme responsabilidad de realmente, genuinamente, creer que el otro se puede recuperar, ¿no? Otra podría ser la parte de las conexiones, que la vimos ahorita en el video. Otra podría ser el sentido de vida, ¿no? Y el sentido de vida, pues todos que conocemos a Víctor Frank entendemos que lo que hace el resiliente es, en vez de preguntarse por qué, porque el por qué lo va a llevar constantemente a victimizarse y a sentir que las desgracias caen en él, es a preguntarse para qué. Y a de pronto encontrarle, cuando hay una respuesta, a ese dolor de su vida. Es la parte de la espiritualidad, que no es la parte de la religión, pero que sí es la parte como de soltar el control y decir, ¿para qué? No sé, pero ahora ¿qué voy a hacer, no? Para algo me sucedió esto. Y muchas veces cuando no tengo respuesta, la espiritualidad es como una conexión más allá con algo que no veo, con una energía y con cosas que la gente se está conectando a hoy, que tienen que ver con estas creencias, ¿no? Que me llevan un poquito como a recibir ese bienestar a partir de otras cosas que no me hacen tanto daño. Otra podría ser, otra pata de la mesa, el autocontrol. Y esta viene siendo muy importante porque vivimos en una época en que los padres estamos queriendo darles a los chicos todo aquello que nosotros no tuvimos. Hoy la inmediatez, la urgencia, la rapidez por recibir todo, el hacer clic, el picar a Amazon y recibir todo en la casa. Creo que nos pasó algo muy chistoso con mi hijo, que un día dijo, se me antojó una crepa, y usó una app que se llama, ¿cómo? El app esta de la comida, Rappi, que yo no la conocía, y yo no podía creer cuando él picó y después tocaron en mi puerta y estaba su antojo en la puerta. Perdón que te abandoné, pero ahí está que la conocen rápido, o sea que muchos la usan. Sí, fue para mí súper sorprendente, porque entonces ya no existe esta parte en la que se me antoja algo y tengo que hacer el esfuerzo para poderlo cocinar, para poderme esperar. Ahorita voy a recomendar un libro que hable sobre eso. Otra sería la parte del altruismo, y el altruismo en resiliencia es generador de fuerza, es generador de resiliencia. Nos habían enseñado que aquellas personas que están en depresión, que aquellas personas que están de alguna manera vulnerables, no se les puede pedir nada, y es todo lo contrario. Cuando tú le pides a alguien en una situación muy vulnerable que haga algo por el otro, no nada más se empodera al otro, sino se empodera a sí mismo, ¿no? Entonces, el regresarles esta confianza en sí mismos viene siendo muy importante. Sentido del humor. Bueno, pues básica, yo trabajo en discapacidad y yo lo único que veo es gente que tiene discapacidades súper severas, que se ríen y que los que ponemos las etiquetas somos nosotros. Entonces, bueno, un chiste que me contó una persona ciega y me encantó, y le decía, ¿cómo crees que lo voy a contar en frente de un público? Y me decía, tú diles que yo soy ciego y yo lo conté. Entonces era, ¿por qué la niña ciega hace muchas travesuras? Porque cada vez que hace una travesura su mamá le dice, vas a ver, vas a ver, vas a ver. Entonces ahí rompí muchísimos paradigmas y muchos esquemas, y pareciera que si estoy en depresión, estoy en adicción, estoy en dolor, estoy causando malestar a mis padres, estoy sufriendo, no puedo empezar a reírme de mi propia desgracia, y creo que tendríamos que empezar con eso. Otra pata, la humildad, ¿no? Que fue como empezamos, la humildad de reconocer que soy vulnerable, porque en el reconocimiento de tu vulnerabilidad, de tu fragilidad, ahí es donde reside tu fuerza. Cuando tú te reconoces como una persona vulnerable. Y habría que empezar por los profesionistas, por los padres, por los maestros, para que los hijos se den cuenta que no pasa nada. Si ellos se equivocan, yo también me puedo equivocar. Resignificar el dolor, cualquier dolor, es cambiar la mirada y es entender que los dolores también tienen su beneficio.
que los dolores pasan, que los dolores terminan, que los dolores se quitan. Pero para eso tengo que primero sufrir un dolor y después intentar resignificarlo. Entonces otra de las cosas que hacemos es esa, ¿no? Ayudarlos de esa manera. Bueno, creo que esta es la última y sería el optimismo, que es algo que tenemos que generar, que es algo que, optimismo viene de la palabra opum, que significa obra, que significa todavía queda algo por hacerse, ¿no? Entonces esta persona pesimista es como mucho más cómoda porque ya no hay nada que hacer. El optimista tiene que trabajar, tiene que estar buscando con una esperanza realista aquello que queda, ¿no? Entonces, bueno, son algunas de las patas de la mesa con las que trabajamos. Perdón, y la empatía genuina, ¿no? Que es de la que hablé hace ratito, de escuchar realmente a los demás, y el amor, que viene siendo como el factor resiliente por default. Ya se pueden regresar sus celulares, gracias por la confianza. Y nada más, mientras se lo están regresando, nada más les dejo esto si quieren para el diálogo al ratito. Esta pregunta de cómo me siento o cómo me sentí sin mi celular. Me sentí angustiado, me sentí ansioso, me sentí que me faltaba algo. ¿Por qué? Porque las investigaciones que sí han quitado el celular a las personas 24 horas han demostrado hasta el día de hoy que hay craving, toda esta necesidad de estar buscando, juran y perjuran que les está vibrando y no tienen ningún celular en la bolsa, entonces lo están buscando, depresión, porque sienten esta como necesidad de tener esto que me dan. Y ya no estoy aquí, pero iba a terminar con una recomendación de un libro. Ahí va, a ver si sale. Bueno, no importa, habían dos libros que después se los puedo pasar y les paso la presentación al final, que uno creo que es Hijos Valientes, y lo que nos ayuda justo es esto, a darles oportunidades y actividades a los chicos en donde tengan que dejar el celular, en donde tengan que enfrentarse a situaciones difíciles en la vida, en donde tengamos que poner este reto antes de, para que entonces nos vayamos preparando. Las patas de la mesa se van construyendo antes, no se construyen cuando viene el temblor y el terremoto. Y el otro es el que habla sobre los patitos feos y los cisnes negros, que es como toda esta resiliencia generativa, ¿no? ¿Cómo genero oportunidades de crecimiento antes de que venga la amenaza? Cuando ya viene la amenaza, entonces ya estoy construido más fuerte. Y eso es todo. Gracias.